Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la más cordial bienvenida a la lección 7 del proceso presupuestario en el sector público del módulo 3 de esta sexta edición del programa de especialización en desarrollo e inclusión social. Le felicitamos y agradecemos a todas las personas que se han conectado puntualmente y a fin de poder dar inicio a la lección, hoy día nos acompaña el señor Chris Sinakai Pinche. Él es especialista en presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Él es economista y es egresado de la maestría en gestión ambiental y gestión pública. Cuenta con mucha experiencia en el sector público, en los tres niveles de gobierno, habiendo desempeñado y habiendo abordado los temas de presupuesto público. Así que sin más preámbulos, le voy a dar pase a Cris para que pueda comenzar su disertación. Comentarles también que como ustedes saben, se toma la asistencia de manera completa en cada sesión. No es necesario pasar un link de registro, ya que ustedes se han registrado con un link y ese mismo link va a servir para contabilizar su asistencia de inicio a fin. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase al señor Chris Inakai para que pueda iniciar su presentación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Gianfranco, por la presentación. Eh, Bienvenidos todos. Como mencionaba Gianfranco, tengo experiencia en el sector público, soy economista de profesión y actualmente me desempeño como especialista en presupuesto en la sede central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, se ha preparado unas diapositivas para el desarrollo del curso de estos 2 días. La mecánica de la presentación consiste en que vamos a desarrollar la exposición y las preguntas que van haciéndose. Por favor, si lo pueden ir redactando. Gianfranco me apoyará con la consolidación de las preguntas que hayan para que al final de la exposición podamos consolidarla y responderla. Bien, bueno, vamos a explicar en esta oportunidad lo concerniente al marco normativo, al Sistema Nacional de Presupuesto Público y las fases que comprenden este proceso. Empezamos con el marco normativo general. Como todos tenemos entendido de que nuestra Carta Madre, nuestra Constitución Política del Perú, es el marco global para todas las acciones que se desarrollan en todo el territorio nacional y por ende también para todas las entidades del sector público. En la Constitución Política del Perú hace mención lo relacionado al presupuesto público, específicamente en el artículo 77, donde menciona que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: el gobierno central e instancias descentralizadas. El gobierno central está compuesto por todos los organismos, por todos los entes correspondientes a los ministerios, al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, etcétera. Mientras las instancias descentralizadas comprenden los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipalidades, tanto provinciales como distritales. También se hace mención en el artículo 78 que el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de este año, de cada año. Eh, el presidente de la República, o en este caso la presidenta de la República, eh,
ya envió para el año 2026, para la programación 2026-2028, en este caso para el presupuesto del próximo año 2026, el proyecto de ley que comprende el presupuesto para el año 2026. Este presupuesto es el resultado de todo un proceso que se desarrolla durante las fases del presupuesto que inician en el primer trimestre del año. También hacemos mención al artículo 80. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos, mientras cada ministro sustenta los pliegos de egresos de cada sector. Previamente se sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. Es decir, que siempre cuando se hace una exposición del presupuesto del sector público para un determinado año, hay que tomar en cuenta cómo se ejecutó el año anterior y cómo se viene ejecutando en el presente año, de tal manera de que sirva como fuente para nosotros poder sustentar de cuáles son las necesidades para el siguiente año fiscal. Bien, también se ha querido mencionar o se está mencionando cuáles son las leyes orgánicas de cada uno de los sectores del sector público. Hemos mencionado la ley orgánica del Poder Ejecutivo que nos menciona cuáles son las funciones, cuáles son eh, las responsabilidades que tienen los órganos que corresponden a este poder, entre ellos los ministerios. También tenemos a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la modificatoria, que es la Ley 27867, y la Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatoria, corresponde a la Ley 27867. En ambas leyes orgánicas nosotros tenemos en cuenta cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos sectores. En muchos casos es compartido. Eso nos ayuda a que cuando nosotros lleguemos a elaborar el presupuesto para un determinado año, sepamos cuáles son nuestras funciones, ya sea como municipalidad, como gobierno regional o como los órganos del Poder Ejecutivo. Bueno, mencioné la Constitución, mencionamos las leyes orgánicas de cada uno de los sectores y ahora tenemos el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo del marco de la administración financiera del sector público. Esta ley marco nos menciona cuáles son los sistemas que conforman el engranaje del sector público en materia presupuestal. Tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Endeudamiento Público, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la gestión fiscal de los recursos humanos. Cada uno de estos sistemas tiene un órgano rector. El órgano rector corresponde a direcciones generales que pertenecen o se encuentran dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público tienen como órgano rector a la Dirección General de Tesoro Público. El Sistema Nacional de Contabilidad a la Dirección General de Contabilidad Pública. El Sistema Nacional de Abastecimiento a la Dirección General de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a la Dirección General de Programación Multianual e Inversiones. Y la gestión fiscal de los recursos humanos tiene como órgano rector a la Dirección General de la Gestión de los Recursos Humanos en el sector público. Bueno, entonces, para el caso del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Público, que es
el órgano que emite las directivas, que emite las normas para poder desarrollar el proceso en todos los niveles de gobiernos, tanto central, regional y local, y las empresas del Estado. Bueno, entonces, como mencionaba, estas direcciones generales se encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas y cada uno de ellos están regidos por una norma principal, una norma marco para el desarrollo de estos sistemas. Como el curso se desarrolla para el presupuesto público, para la gestión del presupuesto público, solamente vamos a tomar el Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuya norma marco, cuya norma en la cual todos tenemos que desarrollar el proceso es el decreto legislativo número 1440, que se llama Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué dice? Establece los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Está establecido en el artículo 9 del decreto legislativo del decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Entonces, tenemos una norma marco para el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es el decreto legislativo 1440. A partir de allí, ya empiezan a surgir las directivas para cada una de las fases del proceso presupuestario. Por ejemplo, tenemos las directivas de ejecución, tenemos la directiva de programación multianual, la directiva de evaluación, etcétera. Y también como parte del proceso presupuestario, en el decreto legislativo se establecen las pautas para las leyes anuales de presupuesto. Como les mencionaba, de la norma marco, que es el decreto legislativo 1440, salen otras normas para cada uno de los procesos. Tenemos, en primer lugar, la ley, las leyes anuales de presupuesto público, que siempre vienen acompañadas de la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento del sector público. En cada año, esas tres leyes vienen juntas, con distintos números. También tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Esta directiva, la actual, es la Directiva 002-2024, que ha sido modificada con la Resolución Directoral 7-2025 para la programación multianual 2026-2028. Así también presentamos la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Mientras la Directiva de Programación Multianual, como su mismo nombre lo dice, nos ayuda o nos orienta a cómo desarrollar o cómo elaborar el presupuesto de los 3 años siguientes, con énfasis en el presupuesto del siguiente año, la Directiva de Ejecución Presupuestaria nos orienta a cómo ejecutarlo durante un año fiscal. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Reitero que el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el presupuesto presupuestario de las entidades públicas. El órgano rector, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. La Dirección General de Presupuesto Público del MEF se encarga, como mencioné, de todas las directivas, las normas, para poder desarrollar este sistema. Eso es en un nivel central. En el nivel descentralizado, ya nos encontramos con la entidad pública. La entidad pública, tanto del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. El titular de esta entidad, que en el caso de los gobiernos regionales recae en el gobernador regional, en el caso de los gobiernos locales recae en el alcalde, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo u otros recae en el
En el caso de ministerio, los ministros. Tenemos también la oficina de presupuesto como otro de los integrantes del nivel descentralizado, que es la oficina técnica de conducir el proceso presupuestario en el sector público. Tenemos también la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, como su mismo nombre lo dice, es el encargado de, a partir de un crédito presupuestario asignado, proceder con la ejecución dentro del marco de la norma. Y también tenemos el responsable del presupuesto por resultado, que este tema del presupuesto por resultado está enmarcado dentro de la gestión por resultado. Es un instrumento y existe un responsable para el desarrollo o para el logro de los objetivos planteados en estos programas. Voy a mencionar cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. Tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público como en el nivel central y a los demás entes en el nivel descentralizado. Tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público. Dice, gestión del proceso presupuestario, programa, dirige, coordina, controla, evalúa. Elabora el anteproyecto de la ley de presupuesto. Emite las directivas, las normas complementarias pertinentes. Perdón. Promueve el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria y la mejora de las capacidades y competencias. Y emite opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente. Es el ente rector del sistema de presupuesto público, es la máxima autoridad técnico-normativa y mantiene una relación técnico-funcional con las oficinas de presupuesto y los responsables de las PP en todo el sector público. Reitero, la Dirección General de Presupuesto Público se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la Dirección General de Presupuesto Público a nivel descentralizado presenta una oficina, dentro de las oficinas de los Conectamef, a personal que puede orientar en materia presupuestaria. Tenemos a la entidad pública y al titular de la entidad. La entidad pública, todo organismo o entidad con personería jurídica comprendido en los 3 niveles de gobierno, incluidos sus respectivos órganos públicos y empresas, y los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos también al titular de la entidad, la más alta autoridad ejecutiva, responsable en materia presupuestaria, pero también puede delegar funciones cuando lo establezca el decreto legislativo o las leyes anuales o la norma de creación. Es decir, en el caso de los ministerios, el ministro, no en todas las funciones, pero sí, si establece la norma, puede delegar sus funciones en, en otro funcionario, pero es codelegado con ese funcionario. Funciones del titular. Efectuar la gestión presupuestaria en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de metas de productos y resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto. Determinar las prioridades de gasto de la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su plan estratégico institucional y sujetándose a la normatividad vigente. El presupuesto de la mano con el planeamiento estratégico cuentan con un seguimiento permanente para que se pueda llegar a cumplir los objetivos en el marco del presupuesto. También tenemos a la oficina de presupuesto. Oficina de presupuesto en términos generales, porque según entidad tienen distintos nombres. Puede ser oficina de presupuesto, puede ser unidad de presupuesto, etcétera. O dirección de presupuesto. Es el responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Es el ente técnico. Organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos.
Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en sus presupuestos y sus modificaciones. Como les mencionaba, todas las oficinas de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad es el responsable de la conducción del proceso presupuestario. Es el único encargado que puede opinar en materia exclusivamente presupuestaria dentro de la entidad. La unidad ejecutora y el responsable de los programas presupuestales. La unidad ejecutora, en el nivel descentralizado u operativo de los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la oficina de presupuestos del pliego o quien haga sus veces. Muchas veces en los gobiernos locales, la unidad ejecutora y el pliego actúan de manera integrada, es lo mismo, es la misma, porque muchas veces las municipalidades solamente cuentan con una, eh, ¿cómo le podríamos decir? Con una entidad que recibe un crédito presupuestario, a diferencia de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales sí cuentan con pliegos y unidades ejecutoras. Por ejemplo, las unidades ejecutoras del sector educación, las unidades ejecutoras del sector salud, etcétera. Responsable de los programas presupuestales. Se encuentran a cargo de la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen en el marco de los resultados a lograr en un programa presupuestal. En coordinación con la Oficina de Presupuesto, articula de manera transversal las acciones de las unidades orgánicas de dicho pliego y rinde cuenta de sus avances y logros en las instancias correspondientes. Recordemos de que los programas presupuestales es un instrumento que forman parte de la gestión por resultados y los programas presupuestales se dividen en los programas presupuestales orientados a resultados que normalmente tienen una característica que son o abarcan varios sectores, multisectorial. Y hay los programas presupuestales institucionales que abarcan solamente una entidad o un sector. El presupuesto público. El presupuesto público, ¿qué es el presupuesto público? Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población. Es un instrumento de política fiscal, es un elemento clave en la gestión pública, representa las prioridades del Estado, cuantifica los gastos a atender durante el año fiscal y tiene vigencia anual. Como el principio de la economía dice de que las necesidades son muchas y el presupuesto es limitado. Entonces, con el presupuesto limitado se tiene que establecer los objetivos para priorizar cuáles son, cuáles cumplen el orden de prelación para nosotros poder cumplir los objetivos para beneficiar a la mayoría de la población. El presupuesto público se divide o se comprende entre los ingresos y los gastos. Es decir, los ingresos, o mejor dicho, tienes que ejecutar gastos en el marco de tus ingresos. No puedes ejecutar gastos mayores a tus ingresos. Y no solamente se da en el sector público, se da en todo, en el ente privado, se da en lo personal, se da en lo familiar, etcétera. Los ingresos. Los ingresos, cualquiera que sea el periodo en el que se generan, financian los gastos. Los ingresos pueden ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por operaciones de créditos y sirven para financiar los gastos del presupuesto. Naturaleza tributaria, es decir, que lo tributario mayormente se relaciona a impuestos que se consideran que no tienen contraprestación, a diferencia de la no tributaria, que son otras formas de ingreso para el Estado, pero sí contemplan una contraprestación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las municipalidades, los impuestos, el impuesto predial es un derecho que tiene el Estado a través de las municipalidades para realizar el cobro
a las viviendas en cada uno de los distintos centros poblados del país. Pero el hecho de cobrar el impuesto predial no implica que el Estado tenga que darle un servicio a cambio, es decir, no tiene contraprestación. A diferencia, por ejemplo, de las tasas, de los arbitrios. Los arbitrios, es un servicio. A ti te cobran por el arbitrio, pero a su vez te dan un servicio. Por ejemplo, serenazgo, por ejemplo, parques y jardines, etcétera. Entonces, ahí sí decimos que sí cuenta con contraprestación. Bueno, los gastos. Los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. Ingresos igual a gastos o ingresos mayor que gastos, pero los gastos nunca tienen que ser mayores a los ingresos. Y ese es justamente uno de los principios que el Estado también o el órgano rector se encarga de que se cumpla este principio. Los ingresos públicos, ¿cuál es la estructura de los ingresos públicos? Según el decreto legislativo 1440, se tiene la siguiente estructura. Se clasifican, tienen la clasificación económica, es decir, agrupa los ingresos públicos divididos en genérica, subgenérica y específica del ingreso. Acá, por ejemplo, tenemos la forma cómo se contabiliza en el sector público o cómo se establece una codificación para cada uno de los ingresos en el sector público. Tenemos el tipo de transacción que corresponde a ingreso presupuestario. Uno es ingreso presupuestario y dos es gastos presupuestarios. Ahí solamente hay dos codificaciones. En la genérica de ingresos tenemos 9 codificaciones. Tenemos los impuestos y contribuciones obligatorias, tenemos las contribuciones sociales, venta de bienes y servicios y derechos administrativos, donaciones y transferencias, otros ingresos, venta de activos no financieros, endeudamiento y saldos de balance. Y para muestra solamente el desagregado de uno de ellos. De la genérica 1, impuestos y contribuciones obligatorias, tenemos la subgenérica 2, impuesto a la propiedad, detalle de la subgenérica, que es la 1, impuesto sobre la propiedad inmueble, la específica, que es predial, y el detalle de la específica predial. Entonces, podríamos decir de que la codificación para el, el ingreso del impuesto predial es 1, 1, 2, 1, 1, 1, o simplemente 11, 21, 11. Esas codificaciones ya están establecidas en los clasificadores que establece la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. Cada año actualizan los clasificadores y esto es parte de ello. Clasificación económica. Tenemos la clasificación por fuentes de financiamiento. Seguimos en los ingresos. Dice, agrupa los ingresos públicos que financian el presupuesto del sector de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamiento varían según gobierno. En el gobierno nacional no están todas, de igual manera en el gobierno regional y en el gobierno local. Por ejemplo, los recursos ordinarios sí están en los 3 niveles de gobierno. Los recursos ordinarios. Tenemos la codificación 1, esa es la fuente de financiamiento. El rubro tiene 2 códigos, en este caso 00, recursos ordinarios, y la descripción consiste en lo siguiente. Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación de ingresos corrientes e ingresos de capital, recaudación tributaria y otros conceptos. Deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, los fondos por la monetización de productos. En los recursos ordinarios es el grueso, es el que tiene mayor presupuesto dentro de la recaudación de ingresos a nivel nacional.
y corresponde en su mayoría o en gran parte a la SUNAT, la recaudación de estos recursos ordinarios, entre otros. Tenemos también los recursos directamente recaudados. Estos recursos directamente recaudados están vinculados con cada entidad, que a diferencia de los recursos ordinarios que tiene un nivel centralizado, los recursos directamente recaudados sí lo ejecuta en los gobiernos locales y regionales, y también en el nacional. Comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, ventas de bienes, prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Los recursos ordinarios en una entidad tienden a tener la característica de que si no se ejecutan en el año fiscal correspondiente, se revierten al Tesoro Público. A diferencia de las demás fuentes de financiamiento, que si no se ejecutan, tienden a formar parte de los saldos de balance para poder incorporarlos y ejecutarlos en el siguiente año fiscal. Los recursos directamente recaudados tiene el código de fuente de financiamiento 2 y el rubro 09. Tenemos también los recursos por operaciones oficiales de crédito, que es el código número 3, pero con rubro número 19, con el mismo nombre, recursos por operaciones oficiales de crédito. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito. Considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Estos recursos, como su mismo nombre lo indica, es cuando el Estado requiere de un fondo extra para poder financiar los gastos que se han programado en un determinado periodo, que puede ser anual o multianual. Tenemos también las donaciones y transferencias, cuyo código es 4 de la fuente y el rubro 13 con el mismo nombre. Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el Estado provenientes de entidades públicas o privadas como agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se considera transferencia proveniente de las entidades públicas y privadas y sin exigencia de contraprestación alguna. Por eso son donaciones, se reciben y no implica una contraprestación. Continuando con la estructura de los ingresos públicos, tenemos a los recursos determinados. Tenemos las contribuciones a fondos, que considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados a los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social, que corresponden al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. También tenemos el Foncomún, que es el Fondo de Compensación Municipal, que es en su mayoría el ingreso con mayor porcentaje en las municipalidades, no en todas, en la mayoría. Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo. También tenemos los impuestos municipales. Como les mencionaba anteriormente, a diferencia de los recursos directamente recaudados, los impuestos municipales no tienen contraprestación. Son derechos que tiene el Estado para ejercer sobre la ciudadanía o sobre los entes que pertenecen a una determinada jurisdicción. Dice, los impuestos municipales son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los juegos, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos de casino, el impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas. Y por último tenemos el canon y sobrecanon, regalía, renta de aduanas y participaciones. Corresponden a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios conforme a ley por la explotación económica de recursos naturales, en el caso de los canon.
Considera los ingresos por concepto de canon minero, canon gasífero, canon y sobrecanon petrolero, canon hidroenergético, canon pesquero y canon forestal. Las regalías, la participación en rentas de aduana provenientes de la renta recaudada por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, y las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias de la Amazonía. Además, considera los recursos correspondientes a las transferencias del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, el FIT, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. El canon, según, según según la diferenciación, es decir, si es canon gasífero, si es canon minero, si es canon petrolero, tienen sus respectivas normas. Por ejemplo, para citar unos ejemplos, el canon petrolero, cuando ingresa a un gobierno, al gobierno y forma parte de la fuente de financiamiento de un sector, tiene la particularidad de que estos ingresos pueden ser ejecutados en un 80-20, es decir, 80 para gastos de capital y 20 para gastos corrientes. Y, por ejemplo, el canon forestal, sí, el 100% tiene que ser ejecutado a gasto de capital. Y así cada uno de los, de los conceptos de canon tienen sus respectivas normas. Pasamos ahora a los gastos públicos. Los gastos públicos también establecidos en las directivas y en las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tenemos la siguiente clasificación. 1. Clasificación institucional. Agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y unidades ejecutoras. Y acá citamos un ejemplo. Para el caso de los gobiernos regionales, tenemos las codificaciones tanto del sector, del pliego y la unidad ejecutora. Acá tenemos un ejemplo. El sector es 99, pertenece a los gobiernos regionales. El pliego tiene 3 dígitos, 440. En este caso pertenece al gobierno regional del departamento de Amazonas. Y este gobierno regional tiene varias unidades ejecutoras. Por ejemplo, la unidad ejecutora 001 es la sede de Amazonas. 002 es la gerencia subregional de Bagua. 003 la gerencia subregional de Condorcanqui y así sucesivamente. Todos los gobiernos regionales cuentan con una codificación, de tal manera de que al momento de elaborar el presupuesto público, se clasifican con la codificación respectiva. Y también tenemos la codificación de los gobiernos locales. Acá tenemos departamento, provincia y pliego. En el caso de Amazonas, como ejemplo, el departamento es el 01, Amazonas. La provincia 01 corresponde a Chachapoyas. Y tenemos varios pliegos, tanto la municipalidad provincial como los distritales. En el caso de la municipalidad provincial de Chachapoyas tenemos el código 01, el código 02 para la municipalidad distrital de Asunción, el código 03 para la municipalidad distrital de Balsas, y así sucesivamente. Estas clasificaciones también están establecidas en los respectivos clasificadores elaborados y publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual ayuda a la contabilización de todo el presupuesto público. También tenemos la clasificación funcional. Agrupa los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional y grupo funcional. A través de ella se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado. Tenemos, por ejemplo, la función 01 corresponde a la función legislativa. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la elaboración de leyes, así como otras acciones ligadas a la actividad legislativa. Esa función se divide en división, valga la redundancia, división funcional. La división funcional cuenta de 3 dígitos y es acción legislativa. Y por último, el grupo funcional, que tiene 4 dígitos, es la 001, acción legislativa, que comprende las acciones del órgano legislativo relacionadas a la elaboración de dispositivos normativos y a la fiscalización de la gestión pública.
En este caso, la función legislativa corresponde mayormente a los órganos que corresponden al Poder Ejecutivo. Y también es transversal y forma parte de algunos órganos del sector público. Tenemos la clasificación programática. Agrupa los créditos presupuestarios desagregados por categorías presupuestarias, ya sea producto o proyecto. Permite la estructuración de seguimiento y evaluación de las políticas y estrategia para el logro de los objetivos prioritarios que define el gobierno y de objetivos y mandatos institucionales de las entidades en el cumplimiento de funciones y competencias. En el tema de la clasificación función programática tenemos lo que son las acciones centrales que no cuentan con un producto. El producto corresponde a sin producto. De igual manera tenemos a las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Eso forma parte de la categoría y también no tiene producto. A diferencia de los programas presupuestales que sí tienen su respectiva codificación. Y ellos sí cuentan con una codificación para el producto. Tenemos como punto 4 la clasificación económica. Agrupa los créditos presupuestarios por gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. Estos a su vez se dividen por genérica, subgenérica y específica de gasto, similar a lo ocurrido o a lo establecido con los ingresos públicos. Por ejemplo, en la clasificación económica tenemos el tipo de transacción. Mientras el 1 correspondía a los ingresos presupuestarios, el 2 corresponde a gastos presupuestarios. Tenemos la genérica. La genérica de gastos, tenemos siete genéricas que corresponden al personal y obligaciones sociales, la genérica 1, la genérica 2, pensiones y otras prestaciones sociales, la genérica 3, bienes y servicios, la genérica 4, donaciones y transferencias, 5, otros gastos, 6, adquisición de activos no financieros y 7, servicios de la deuda pública. Las entidades, según funciones y según la estructura, muchas veces no cuentan con todas las genéricas. Tenemos, para el caso desagregado, hemos escogido la genérica bienes y servicios, que tiene a su vez la subgenérica contratación de servicios, el detalle de la subgenérica viajes, la específica viajes domésticos o viajes nacionales, y la específica pasajes y gastos de transportes. Entonces, acá, si podemos desglosar la partida o la codificación de la partida, podríamos decir de que pasajes y gastos de transporte corresponde a 2, 3, 2, 1, 1, 1, es decir, la partida 23, 21, 11. Y así cada una de las específicas de gasto en el sector público tienen una determinada codificación para poder vincularlas con el presupuesto del sector. Asimismo, el gasto corriente está comprendido por las personal y obligaciones sociales, pensiones, bienes y servicios, donaciones y transferencias y otros gastos. El gasto de capital tiene también donaciones, transferencias, otros gastos y adquisición de activos no financieros. Y el servicio de la deuda, solamente la genérica 7, servicio de la deuda. Asimismo, tenemos la clasificación geográfica. Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está previsto el crédito presupuestario, a nivel de departamento, provincia y distrito, según corresponda. Es decir, el presupuesto público está codificado y está establecido de tal manera de que se pueda ubicar desde distintos ángulos, ya sea desde la clasificación económica, de la programática, de la geográfica, etcétera, según el nivel de interés, muchas veces de el personal usuario. Dicho sea de pasos, el Ministerio de Economía y Finanzas pone a disposición las a través de la página web las opciones para poder buscar información del presupuesto público, que es, como su mismo nombre lo dice, es público y accesible a la población. Bueno, habiendo hablado de lo que corresponde el Sistema Nacional de Presupuesto Público y lo que es el presupuesto en sí, tanto de ingresos y gastos, este presupuesto público está comprendido por fases.
también establecidas en las normas que rigen el órgano rector. Tenemos la programación multianual, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, todas presupuestarias. La programación multianual, tenemos parte del año para desarrollar cada una de estas fases. La programación multianual eh, tiene un intervalo de desarrollo durante los meses de febrero a junio, mientras que la formulación, antes de que se presente el proyecto de la ley de presupuesto, tenemos desde junio hasta agosto. Y la aprobación, que es a través, o la parte final es a través del Congreso de la República, del Poder Legislativo, con fecha máxima el 30 de noviembre. La ejecución se da durante todo el año fiscal, desde el primer día del año hasta el último día. Y la evaluación presupuestaria, que corresponde a cómo ha ido desarrollándose el presupuesto y si ha cumplido con los objetivos establecidos. A diferencia de años anteriores, la evaluación presupuestaria lo desarrolla íntegramente o está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. Ya no está a cargo de de las instancias descentralizadas. La Dirección General de Presupuesto Público recurre a los insumos y muchas veces solicita información para ello. Pero como la información está sistematizada, considero de que ellos tienen a la mano mucha información para poder desarrollar esta fase del proceso. Vamos a empezar con la fase de programación multianual presupuestaria. Ya, decimos que se desarrolla entre los meses de enero y junio de cada año fiscal, en el cual se desarrolla lo siguiente. Se establecen las prioridades para el logro de resultados, se establecen las reglas fiscales, se realizan las estimaciones de los ingresos, se realizan las estimaciones de los gastos y se estima la asignación presupuestaria multianual. Toda esta cadena de acciones están establecidas en la Directiva de Programación Multianual del Presupuesto Público. Todos estos pasos se va desarrollando a través de la Rectoría de la Dirección General de Presupuesto Público. Constantemente ellos van desarrollando capacitaciones, orientaciones, actualizaciones de las directivas, pautas, coordinaciones, para poder llevar a cabo esta programación multianual. En esta fase, lo que los gobiernos del nivel descentralizado o las entidades del nivel descentralizado desarrollan la estimación de los ingresos según las pautas que se establecen, también las estimaciones de gastos. Para ello, estamos a la espera, normalmente a golpe de el mes de mayo, mes de junio, de que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remita los diplomas correspondientes a la asignación presupuestaria multianual, en la cual te establecen cuáles son los techos para poder programar el presupuesto de los siguientes 3 años fiscales. En el caso del año 2026-2028, el APM, como comúnmente se lo llama, a la asignación presupuestaria multianual, llegó en el mes de junio y a partir de ahí ya se han ido afinando toda la programación que se tiene en las entidades. Porque no se espera que que llegue la asignación presupuestaria multianual para recién empezar a desarrollar el proceso presupuestario. Ya han habido pasos previos, según la directiva, para poder nosotros simplemente
ajustar o adecuar a la APM, que ese es nuestro marco presupuestario. Y a partir de allí, ya validar la información y verificar si existen requerimientos que no han sido cumplidos o que no han sido coberturados por esta APM. Entonces, a partir de ahí tenemos que desarrollar todo un trabajo para solicitar las demandas adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas a través de los canales y los procedimientos establecidos. La fase de formulación presupuestaria se desarrolla entre los meses de junio y agosto de cada año fiscal, periodo en el cual se desarrolla lo siguiente: distribución de la APM del primer año en función a la estimación de los gastos y las prioridades establecidas. El APM es el presupuesto que nos dan para para los tres años siguientes, pero nosotros ponemos énfasis a lo que es el año fiscal inmediato. Los demás años o los dos siguientes años sirven de marco de referencia para poder limitarnos a no programar gastos mayores a ellos. Entonces, cuando el APM ya es presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, las oficinas de presupuesto de cada una de las entidades del sector público desarrollan el registro según lo que se ha estado programando. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta diversos aplicativos para que personal de la oficina de presupuesto desarrolle o proceda con el registro de los mismos. Dice, se debe maximizar la eficiencia en la provisión de los servicios y lograr resultados priorizados tomando en consideración los gastos de funcionamiento de carácter permanente. Se determinan las metas presupuestarias. Se consignan las cadenas de gasto, fuente de financiamiento, así como la estructura funcional programática. Así es. Las oficinas de presupuesto ya han estado desarrollando reuniones, coordinaciones con las oficinas que corresponden a cada unidad ejecutora, y a su vez el pliego ha coordinado con cada una de las unidades ejecutoras que componen el pliego. Para ello, según las normas de la Directiva de Programación y Formulación Multianual, existen ciertos criterios para poder determinar cuánto de presupuesto se debe programar en los siguientes años. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos personal y debemos garantizar la sostenibilidad de ellos durante los siguientes años fiscales. También los bienes y servicios correspondientes a los contratos, aquellos contratos fijos. Por ejemplo, tenemos el servicio de limpieza, tenemos el servicio de seguridad y vigilancia. Es decir, aquellos servicios que cuentan con contratos para los siguientes años. Se deben asegurar la sostenibilidad de aquellos. Por el lado también de los proyectos de inversión, existen criterios para poder determinar cuál es la prioridad, cuál es el orden según el marco presupuestal para poder programarlos, teniendo como prioridad aquellos proyectos que se encuentran en ejecución. Y así sucesivamente, aquellos proyectos que se encuentran en fase de estudios, de expediente técnico, proyectos que se encuentran en fase de preinversión, en fase de idea, etcétera. Según ese orden, la directiva de programación multianual te explican cuál es prioridad por encima de los demás. Bueno, tenemos la fase de formulación presupuestaria. Para la fase de programación multianual presupuestaria, se forma una comisión. La directiva te establece que hay que formar una comisión de programación multianual y que la preside el jefe de presupuesto. Esta comisión está formada por el jefe de la OGA o de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la entidad.
el jefe de la oficina de abastecimiento o logística, el jefe de la oficina de tesorería, el jefe de la oficina de personal, el jefe de infraestructura, el jefe de la unidad ejecutora de inversiones, el jefe de la oficina de planeamiento, el responsable de la OPMI u oficina de programación multinacional de inversiones, el jefe de la unidad formuladora y el jefe de presupuesto de las unidades ejecutoras. Como ustedes se dan cuenta, son todos los responsables que tienen que ver con el engranaje sistémico para la ejecución del presupuesto. Todos o cada uno de ellos pertenecen a los distintos sistemas administrativos que estábamos comentando al inicio de la exposición, que nos establece la Ley Marco de la Administración Financiera del Estado. ¿Cuáles son las acciones de la comisión? Revisa la información de los productos entregados y los resultados logrados por la entidad en los años fiscales anteriores. Evalúa el nivel de cumplimiento de matrices de compromisos. Prioriza el gasto en los programas presupuestales, sus productos y proyectos. Determina las metas físicas a nivel de productos y actividades. Optimiza las acciones centrales y APNOP, o sea, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos de la entidad, con el fin de alcanzar los objetivos y prioridades de la entidad. Garantiza que el APM considere la priorización de la cartera de inversiones del programa multianual de inversión aprobada y determina los gastos para los años 2026-28 que permitirán el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de la APM. Entonces, la comisión prácticamente tiene que estar coordinando para que el presupuesto para los siguientes años fiscales durante la etapa de programación y formulación estén orientados según las prioridades del sector. Desagregación del APM y la formulación presupuestaria. ¿Qué criterios generales deben cumplir los gastos? Deben cumplir continuidad, como les mencionaba inicialmente. Dar continuidad de procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas. Cuando hay un procedimiento para un con determinado contrato o determinado bien o servicio durante los siguientes años, la oficina de abastecimiento a través de la OGA remiten normalmente la documentación a la oficina de presupuesto, indicando de que el procedimiento abarca no solamente el ejercicio fiscal actual, sino los ejercicios fiscales siguientes. Entonces, para ellos, en una norma, se tiene que garantizar el presupuesto durante los siguientes años. Para ello, se emiten la documentación que se denomina previsiones presupuestarias, que contempla si contamos con el marco presupuestal para los siguientes años, enmarcándonos en la APM. Y cuando ya el presupuesto está aprobado, enmarcándonos en el presupuesto aprobado del año siguiente y el APM de los 2 años subsiguientes. Entonces, cuando hablamos de continuidad, queremos decir que debemos garantizar aquellos compromisos que ya asumimos. Y por eso en la oficina de presupuesto tiene que haber un control y es la oficina encargada de llevar ese control para que no se permita coberturar gastos que no cuentan con marco. Tenemos ahora la ejecutabilidad. Estar basado en una proyección de ejecución acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Es decir, tienes que programar gastos en función a tus recursos, tanto humanos, tanto de capacidad productiva, tanto de presupuesto. Es decir, es viable esa programación. Eso también se tiene en cuenta. Consistencia. Guardar consistencia con la información de los diversos sistemas administrativos del sector público. El tema de la administración financiera del sector público es una relación
interdependiente que involucra a todos los sistemas, involucra al sistema de abastecimiento, involucra al sistema de presupuesto, involucra al sistema de tesorería, involucra al sistema de inversión pública, programación multinivel de inversión pública. Todos los sistemas están relacionados cuando se desarrolla el proceso presupuestario en sus distintas fases. Tenemos también la pertinencia y cierre de brecha. Reflejar acciones correctivas en función de revisiones de gasto, análisis de costo, efectividad y eficiencia, y monitoreo y evaluaciones. Sustento en criterios de focalización y priorización que conduzcan al cierre de brecha de los indicadores de desempeño. Claro, la finalidad de la gestión por resultados implica el, el gasto que pueda llegar a ejecutarse, pero cumpliendo las metas establecidas y que beneficie a un gran sector de la población. Y eso implica que nosotros tenemos establecidos metas, y cada año con el presupuesto se tiene que ir reduciendo las brechas para el cumplimiento de esa meta. Es decir, si teníamos 100 usuarios que atender en un determinado territorio, con el presupuesto del año 1 atiendes 80. Y, ya, esto me indica acá en Franco de que vamos a proceder con una pausa y continuamos, por favor. Gracias. Estimados participantes, vamos a tener un breve receso de 5 minutos. Entonces les pedimos que puedan estar al tanto. En 5 minutos estamos comenzando, retomando. Gracias. Perdón. Gracias, Chris, por tu disertación. Ya, y vamos a absolver algunas preguntas que tenemos ya consolidadas por aquí. A ver un momento. Vamos a, vamos a pasarla. Más bien, no se olviden, estimados participantes, eh, que nosotros vamos a continuar con la presentación de Chris el día de mañana. Ya, entonces, esta lección dura 2 días, ¿no? La del ciclo presupuestario, así que por favor estén atentos. Los que todavía no han formulado sus preguntas, les pedimos que este es el momento que lo puedan hacer a través del chat. Bien, acá hay una primera pregunta. A ver un momento, contra una primera pregunta. A ver, este es un comentario de Adriel, de Darío Guzmán, nos indica, el año fiscal empieza el 2 de enero y termina el 31 de diciembre, pero algunos municipios el mes de noviembre, algunas compras ya no se ejecutan, porque dicen, ¿por qué dicen va a pasar a devengados? No me imagino que es un tema más de los procesos, ¿no? No se te escucha, ahora sí. Bueno, generalmente cuando un procedimiento, y mejor dicho, cuando se va a desarrollar un procedimiento, lo ideal es hacerlo con anticipación. Perdón. Ya, lo ideal es hacerlo con anticipación, porque muchas veces por el tema de los plazos no tienden a ejecutarse, o al menos no tienden a devengarse en ese año. Esas coordinaciones constantemente se hacen con la oficina de abastecimiento. Entonces, ellos manejan el tema de los plazos para poder ejecutar diversos bienes y servicios, y en coordinación con la oficina de presupuesto ya nos dicen si va a quedar como saldo o no para el siguiente año. Razón por la cual
es que probablemente el mes de noviembre ya sea un mes de precierre del año fiscal, por diversas razones. Una de ellas es los plazos, como mencioné, de que los procedimientos tienden a no cumplirse. Otro de los temas es de que en el mes de noviembre o diciembre el sistema se recarga. Hay muchas de las entidades a nivel nacional que probablemente quieran ejecutar mucho porcentaje del presupuesto no ejecutado durante los inicios del año y recargan el sistema que muchas veces se cuelga y tienden a no cumplir con el plazo establecido. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, lo recomendable es eh, planificar un procedimiento de adquisición de un bien, servicio y ejecutarlo con anticipación y no esperar el último trimestre del año porque tiende a caer ese proceso, tiende a no llegar a devengarse. Recuerden que todos los gastos que se devengan hasta el 31 de diciembre pueden incluso eh, pueden pagarse durante los primeros días durante los primeros meses del siguiente año de acuerdo al periodo de regularización, pero siempre y cuando se hayan devengado el 31 de diciembre. Pero si el plazo establece que no va a devengarse el 31 de diciembre, entonces no es recomendable lanzar ese procedimiento. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Las unidades ejecutoras de salud aún tendrán plazo para ver presupuesto para mantenimiento de las CIPRES, como es el caso de Lambayeque, que requiere urgente se realice adecuación de mantenimiento a sus infraestructuras? Ya, si es que todavía existe plazo eh, en el presupuesto para realizar acciones de mantenimiento. Bueno, eh, desde el punto de vista presupuestal, si esto contamos con, si es que se cuenta con marco presupuestal para la ejecución de las acciones o de las prioridades que establezca la entidad, no habría mucho problema. Como reitero, el plazo se coordina con la oficina de abastecimiento para que ellos en una línea de tiempo establezcan si es recomendable a estas alturas eh, proceder con el procedimiento del mantenimiento, en este caso de las cifras. Si ellos dan el visto bueno y consideran de que va a procederse a ejecutar, y siempre y cuando cuente con el marco presupuestal, no habría mucho inconveniente. Creo que, no sé, creo que estamos a tiempo. El problema se presenta cuando me parece que es octubre, noviembre, ya estamos a puertas de octubre. Habría que considerar esos plazos que la oficina de abastecimiento, como órgano encargado de los procedimientos de bienes y servicios, ellos establezcan en función a la línea del tiempo, si es posible o no. Nos pregunta José Torpoco. En los gobiernos regionales, los presupuestos participativos son declarativos. ¿Cómo hacer para establecer un mecanismo de articulación con la programación multianual de inversiones? Bueno, eh, en primer lugar, el tema del presupuesto participativo implica que el regional tiene el plan de desarrollo concertado regional. Allí debe partirse con un planeamiento de todas las posibles opciones, las prioridades que se tengan para poder ejecutar en un determinado territorio. A partir de allí, se convoca a la población para explicar a la población cuáles son las prioridades que se han establecido en ese plan, porque los planes previamente han sido consensuados o deberían haber sido consensuados, deberían haber sido participativos también con la población, con la sociedad civil de la jurisdicción. Entonces, si nosotros tenemos ya las prioridades en el plan de desarrollo concertado y se lo implementa en la entidad a través de los planes institucionales y a través
de la programación multianual de inversiones, faltaría recurrir al presupuesto. Muchas veces el gobierno regional no cuenta con el marco presupuestal para poder ejecutar un determinado, un determinado proyecto. Sin embargo, existen otras opciones en la cual la gestión del gobierno regional a través del Ministerio de Economía y Finanzas o de otras opciones puede buscar el financiamiento. Lo prioritario es que esos proyectos ya estén en la programación multianual. Ese es uno de los pasos importantes. Pero recuerden que si no hay marco presupuestal, Presupuestal. ¿Cuál es la norma que trabaja con techos para servicios básicos, en vista que para la región Puno siempre es deficitario los clasificadores de servicio básico, los cuales resumen al año anterior? la programación multianual eh, está establecida dentro de la directiva de programación multianual. En general, no es que la directiva es solamente para servicios básicos, es solamente para personal, es solamente para proyectos de inversión, es en general. El tema es la prioridad que se asigna dentro del gobierno regional. Por ejemplo, el tema de servicios básicos considero de que tiene que ejecutarse proyectos. Para el trámite de los proyectos tiene que elaborarse los estudios. Si los estudios ya están elaborados, ya cuentan con el, en la fase de preinversión e inversión con los estudios aprobados, tienen más opción a poder buscar financiamiento. El gobierno regional muchas veces no va a contar con el presupuesto, como le reitero. Sin embargo, con los estudios ya elaborados, se pueden buscar el financiamiento ante los otros entes del gobierno central. Pero es importante resaltar de que sin estudio no se va a poder gestionar mucho. Gracias. Vamos a la última pregunta de Alfredo Contreras. Nos indica, los gobiernos regionales contamos por antonomasia con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, PEI y POI. La pregunta, ¿por qué las oficinas de presupuesto no respetan la planificación operativa? Bueno, en realidad este es un problema grande, no solamente en la entidad que mencionan. En diversas entidades del sector público se da ese divorcio. Muchas veces se ha dado ese divorcio entre planificación y presupuesto, porque el, los mismos sistemas todavía están en ese procedimiento de articularse, hablando de normativas. En la oficina de presupuesto o las mismas entidades dan más prioridad a lo que es el presupuesto, dejando de lado la planificación. Y eso no debería ser así, o no debe ser así. El planificador tiene que ser partícipe constante en el tema de la articulación con el presupuesto. Sé que es un trabajo duro, un trabajo arduo, un trabajo muchas veces que no se toma en consideración, pero cuando uno se desarrolla la planificación, es donde tiene que hacerse trabajar a la sociedad civil, hacerse trabajar a los funcionarios y sensibilizarlos de que ese es el camino ideal para poder conseguir los objetivos del mediano y del largo plazo. Pero la verdad es de que existe todavía divorcio, pero no dejemos de lado de que muchas veces eh, el, el plan de desarrollo concertado tampoco ha sido consensuado, tampoco ha sido participativo. Es decir, existen varias aristas para poder
enfocar cuál sería el problema del por qué existe ese divorcio. Eso sería todo. Bien. Entonces, por el día de hoy vamos a finalizar parte de la lección de presupuesto, del ciclo presupuestal. Y para esta lección estaría culminando el día de mañana. En todo caso, las preguntas que hayan quedado sin responder, les pedimos que puedan ser guardadas por ustedes para poderlas completar el día de mañana. Por favor, mañana iniciamos también 6:05 a más tardar. Eh, Le damos las gracias a Chris por haber participado y lo esperamos mañana. Al finalizar la plataforma Zoom, en este momento se les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Le pedimos que por favor la puedan llenar. Y muchas gracias por los aplausos digitales que estamos viendo para Chris. Entonces nos encontramos el día de mañana. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.